FM La Patriada. Estamos donde estás. Minutos pasan de las 9 de la mañana y tenemos el gusto de saludar a Carlos Castagnani. Él es el presidente de CRA, de las Confederaciones Rurales Argentinas. Buen día, Carlos. Acá Luciana Glesser y Paulo Di Pierri saludan. Buen día, un gusto, ¿qué tal? Muchas gracias por atendernos, Carlos. Le traslado la primera pregunta de rigor que hacemos en este espacio y es ¿qué interrumpimos? ¿En qué punto de la agenda estaba? Entiendo ya a esta altura de la mañana, bastante avanzada de la mañana, ¿no? Sí, estamos acá en la sede de CRA, así que bueno. Ya trabajando. Trabajando, así es. Voy al punto, Castagnani. A los productores, ¿les sirve el dólar en el piso de la banda? A ver, es una pregunta difícil de contestar, ¿no? Primero que el quite del cepo creo que lo compartimos todos. Los mercados han reaccionado en forma positiva, pero lógicamente que este precio del dólar no cubre quizás las expectativas para la venta de la soja, ¿no? Pero no olvidemos que la idea es unificar un dólar que también nos va a permitir ese mismo dólar utilizarlo para la compra de insumos. Así que yo diría que esperar una semana, que se reacomoden los mercados para ver cuál va a ser, diría, lo que va a venir en un futuro, ¿no? Creo que todavía esto es parte del reacomodamiento del mercado. Entonces, el complejo agroexportador podemos decir que está en un modo, como se dice en el mercado, wait and see, ¿no? Esperar y ver cómo evoluciona. Digo, que baje un poco la volatilidad. ¿Entiendo bien? Sí, aclarando que, a ver, va a haber venta de cereal, porque históricamente en el mes de mayo, el 70% de la agricultura en nuestro país se hace sobre campos alquilados, que se hacen con contratos valor soja y vencen en mayo. Claro, Entonces, porque hay que pagar cosas. Va a haber que pagar alquileres, insumos, porque muchos productores se financian a través del pago de insumos a cosecha. Entonces va a haber una venta importante que es histórica. Y eso es así porque, bueno, vuelvo a repetir, hay que también pagar los servicios de cosecha, de flete, que son costos a muy corto plazo de vencer. ¿Tiene un estimativo de ese número? ¿Un estimativo de cuánto se puede esperar que ingrese por exportaciones del agro, no sé, en un plazo de acá a junio? No, a ver, a números muy gruesos y sin ser economista y ni tener los datos completos, pero todo el aporte que hace el sector va a rondar en 15.000 millones de dólares. Nosotros calculamos que en forma inmediata, por todos los compromisos que estábamos hablando, se va a vender un 50% de la cosecha por esos compromisos, ¿no? Pero este es un número, sinceramente, que está así en forma global. Lo quiero aclarar para, Sí, se entiende. para que no se tome como exacto, ¿no? Pero sí más o menos es lo que se maneja. Carlos, si uno escucha la voz o los testimonios de los ruralistas de las distintas entidades, encuentra que hay una mezcla de expectativa, como dice usted, pero también hay cierto malestar. ¿Esa expectativa o ese malestar tienen algún tipo de traducción política respecto del gobierno? Es decir, ¿lo siguen apoyando o empieza a haber un alejamiento? A ver, la pregunta es muy buena para aclararlo. Nosotros, por lo menos yo hablo desde CRA, no hacemos política partidaria, sí con expectativas cuando el gobierno presentó su plan, su proyecto. Creo que el sector apoyó
y acompañó y acompaña. Diciendo esto, por supuesto que como entidad, cuando hay una diferente mirada en algunos puntos, también lo hacemos saber. Ujú. Yo creo que las expectativas están, sabemos que en 1 año y medio no se puede solucionar todo, pero también sabemos que nuestro sector, por ejemplo, yendo a lo que es retenciones, hace más de 20 años que venimos reclamando la quita de este impuesto tan injusto catalogado por el mismo presidente de la Nación, ¿no? Ujú. Entonces diría, acompañamos, estamos con expectativa, pero a la vez también en el diálogo que tenemos con el gobierno hacemos llegar nuestras necesidades y a veces nuestras urgencias. ¿Y hubo o va a haber algún tipo de reunión, encuentro o diálogo con Martín Yarlora y funcionarios de su gobierno? Porque tengo entendido que venían conversando, ¿no? Sí, sí, nosotros tenemos diálogo tanto con el gobierno nacional como con los gobernadores. La semana que viene vamos a estar en Córdoba, reunidos con el gobernador de Córdoba, y charlamos y dialogamos con todos los gobernadores. Creo que esto es un tema que tenemos que llegar a un consenso en los puntos principales para poder salir, bueno, de una inercia que veníamos que realmente era preocupante, ¿no? ¿Y los gobernadores tienen una visión mucho más cercana a la de ustedes que el gobierno nacional? Yo creo que todos tenemos conciencia que tenemos que aportar para salir adelante. Por supuesto que cada gobernador tiene su mirada, tiene sus intereses y defensas provinciales que son totalmente válidos, pero bueno, creo que todo eso en una mesa de consenso se puede llegar a lograr, por lo menos trazar las líneas gruesas del objetivo a nivel nación, ¿no? Pero por supuesto que cada gobernador tiene sus problemáticas, sus reclamos y sus necesidades. Castagnoni, volviendo a la idea del cepo, usted mencionaba la apertura, ¿no? La eliminación del cepo. Yo escuchaba hoy a la mañana a Salvador Di Stéfano, que es un economista bastante cercano al gobierno, digo, un economista que apoya y respalda fuertemente el rumbo económico que lleva adelante Javier Milei, y él decía, bueno, en realidad el cepo no se abrió porque siguen las restricciones cambiarias, pero marcaba un punto. Decía, sobre todo porque los exportadores tienen la obligación de liquidar en cierto plazo e ingresar esos dólares al Banco Central. La pregunta que le quiero hacer es, ¿existe la posibilidad o se puede pensar en una posibilidad donde los exportadores no tengan plazos de liquidación? Digo, ¿en qué dinámica económica derivaría eso? Y digo, ¿y qué dificultad también, ¿no?, para abastecer la demanda tan creciente en ese escenario, pienso? Sí, hoy por hoy, bueno, las reglamentaciones, como bien lo dijo Di Stéfano, yo creo que cuando se vaya normalizando todo lo del mercado tendría que ser en base a su pregunta, es decir, bueno, que tengan la libertad de poder liquidar bueno, cuando lo concreten las negociaciones, ¿no? Creo que eso con el tiempo tiene que estar y esperemos que así sea. Y ahora, respecto a las retenciones, voy a revelar que retenciones y cepo las leo como herramientas de la política económica indispensables, sobre todo pensando en la coyuntura de hoy, pero más allá de lo que crea yo, lo cierto es que el presidente llegó al gobierno prometiendo su eliminación. Y el último episodio, lejos de eliminarla, lo que hizo fue amenazar diciendo, bueno, liquiden ahora porque en junio vuelven a subir. No, ¿cómo les cayó esa declaración en particular? A ver, esa declaración quizás fue inoportuna, no mucho más que eso, porque o sea, esta reglamentación nació con fecha de vencimiento, que es el 30 de junio. Su manera de ser el presidente no dijo más que eso, ¿no? Que el 30 de junio vence. Nosotros somos optimistas como entidad y vamos a seguir trabajando con las autoridades para
tratar de lograr que eso se revierta, ¿no? Que llegado el 30 de junio esta medida pueda ser permanente. Creemos que todavía hay un margen de acción para hacerlo y sería un mensaje extraordinario para el campo que esta medida sea permanente y no que se retrotraiga al inicio, ¿no? Pero bueno. Sí, lo entiendo en términos de expectativas. Sí, dígame, complete la pregunta, sí. No, que esa es tarea de nosotros como entidad, ver de lograr eso, ¿no? Y por último, le pregunto, ¿hay alguna manera de eliminar retenciones y sostener el superávit fiscal? ¿Esto es técnica prácticamente posible? A ver, yo lo que menos soy economista, así que mi respuesta es mezcla No de depende de deseo nosotros, claro. con algunos temas que puedo manejar. Yo creo que sí, sin duda que sí, porque las retenciones creo que debemos ser 2 países o 3 que la tienen en el mundo. Los países vecinos, nuestros vecinos que han duplicado la producción no tienen retenciones. Creo que tenemos que ir camino a la eliminación total y sin duda que el sector va a devolver eso duplicando la producción en poco tiempo. Creo que las condiciones quizás se empiecen a dar y bueno, entre todos tenemos que bregar para llegar a ese objetivo, ¿no? Castagnani, muchísimas gracias por su tiempo y por habilitar este intercambio. No, al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Pasaba Carlos Castagnani, él es presidente de las Confederaciones Rurales Argentinas, que hay que decir que quizás es la que menos marketing tiene, ¿no? Uno suele conocer más a la sociedad rural, la Federación Agraria, y sin embargo son los pesos pesados. Ellos son los originalmente ganaderos, salen de ahí, su origen son las vacas, no las cobrizas, las vacas lecheras. ¿Interpreto bien si supongo que a alguien de CRA o de las entidades ruralistas le prometió al gobierno 15.000 millones de dólares? Ellos es la estimación que no, porque no dijo 15.000, dijo, a ver, Di Pierri dijo, el campo tiene para exportar 15.000 millones de dólares, ¿no? En total. Sí. Pero vamos a liquidar la mitad, dijo. Ok, el 7.500. 50%, 7.500. Les prometió 7.500. Ok. Que es mucho. Antes de que cambie el régimen de retención. Exactamente, le prometió 7.500, pero dijo también que iban a vender solo lo necesario para poder pagar los gastos corrientes también. Con todo lo que me pueda guardar, me guardo. 7.500. En esta situación. Claro, 7.500 de movida. ¿Es mucho o es poco? Igual dijo, vamos a ver. No, con 7.500 millones de dólares es una friolera. No va a ingresar eso por liquidaciones del campo. Di Pierri, los números que estoy manejando son que le liquidaron 30 millones el lunes. Ojo, que es un montón. No llegamos igual, más. ¿Cómo llegamos? De a 30, 40, 50. El día que más... Para usted y para mí 30 millones. Toma, Toto, acá tenés 70 palos verdes, le dijeron, pero hay que llegar a 7.500. Di Pierri. Bueno, parece que las cuentas no cierran, pero sí quiero marcar o aprovechar, ¿no?, esto de poner sobre la mesa cepo y retenciones. Suelo decir que voy a acompañar el proyecto político que venga y me diga cepo y retenciones en el oído, porque básicamente son políticas económicas, son herramientas de políticas económicas. El discurso dominante es muy hábil, ¿no?, en diluirlo y en pensar en hay un candado sobre el dólar, ¿quién tiene esa llave que va y lo abre? Y eso que se traduce como cepo es la administración de las divisas. Se administran porque si concedemos que hay una escasez relativa, esto significa que no todos los que quieren se la pueden llevar. Entonces, ¿quién elige quién se la lleve y quién no? El Estado en caso que haya cepo. Si no hay cepo, se la llevan, digo, igual con el cepo puede decidir que se la lleve el mismo que sin el cepo, que es lo que está pasando ahora. Y respecto a las retenciones, que también retenciones, parece que se le retiene algo a alguien, ¿no? Como se confisca, ¿no? Retención da a confiscamiento, a confiscación. A confiscación, a confiscado. Lo cierto es que se llama derechos de exportación y entendiendo que la riqueza del suelo argentino
¿no? Tiene mucho que ver en esa productividad. Digo, la soja que se produce en la Argentina no es solo mérito del que la trabaja, porque está dada también por la riqueza del suelo. La pregunta es, la riqueza del suelo, ¿quién es el dueño de la riqueza de ese suelo? Esa rentabilidad que se genera por la riqueza del suelo. ¿Castagnani? o los 47 millones de argentinos. Castagnani. Entonces que no haya